que le dé un like, un me gusta a nuestra página oficial en Facebook, en Sin Censura con Vicente Serrano. Y vámonos en vivo y en directo con Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en la capital estadounidense y único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, para que nos dé la última información y sus opiniones, perspectivas o análisis acerca de esto que está ocurriendo con los tuitazos de Trump, con los tweets del gobierno de México, con un presidente que no fija postura y con un presidente de Estados Unidos que ya firmó la orden para que se despliegue la Guardia Nacional en la frontera. Don Jesús, buenos días, ¿cómo está? Vicente, buenos días. Oiga, pues siempre sí tuvieron repercusión los tuitazos de Trump, que el lunes nos dijo que no iban a tener eco en México y miren lo que estamos. Pues sí, creo que esto confirma un estado de debilidad por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, porque el último tuit creo que es, desde mi punto de vista, el que infiere una pues completa, ¿cómo te diría, Vicente? Ahora que sí me quedas sin palabras, una completa entrega a los deseos de Donald Trump por parte del gobierno de México. Dice su tuit: la caravana, refiriéndose a la hondureña, ha sido ampliamente disuelta gracias a las fuertes leyes de inmigración de México y su deseo de usarlas para no causar una escena gigante en nuestra frontera. Por las acciones de la administración Trump, los cruces fronterizos siguen siendo inaceptables, aunque están en números que no se habían registrado en 46 años, bajos. Detengan a las drogas. El mandatario estadounidense está infiriendo que la intervención del Instituto Nacional de Inmigración en México con la caravana hondureña se dio porque él se lo exigió al gobierno de México. Este tuit lo deja en claro. Pero también el día de ayer, Kirstjen Nielsen, la secretaria de Seguridad Interior, en la conferencia de prensa en la Casa Blanca, hasta le agradeció al gobierno de Peña Nieto el utilizar a las leyes de inmigración con los hondureños. Y para colmo, y creo que esto expresa más a nivel personal, no de gobierno, Luis Videgaray en Washington, justo en el día que Trump firma el memorando sobre el despliegue de la Guardia Nacional a la frontera con México, ¿qué viene a hacer Videgaray a Washington si está perfectamente claro que Donald Trump va a utilizar siempre para sus intereses político-electorales a México como una piñata? ¿De qué nos sirve a los mexicanos que Videgaray tenga una muy buena relación con Jared Kushner? Sí, yerno de Trump, y a quien seguramente sigue escuchando el mandatario estadounidense como a ningún otro asesor, pero que en el escalafón de poder en Washington, pues ha sido rebajado. Le han quitado autoridad al yerno del presidente de los Estados Unidos. Ya no tiene acceso a las sesiones sobre asuntos de seguridad nacional. Es, creo que, muy lamentable, como es también el comunicado de prensa de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Dice una mentira grandísima. Videgaray, al hablar de la reunión que sostuvo con Nielsen, asegura que ésta le dijo que los elementos de la Guardia Nacional no estarán armados. Eso es imposible. Son elementos de la Guardia Nacional y tienen que estar armados, le guste o no a Videgaray y a Enrique Peña Nieto. Lo que sí es que la Guardia Nacional no va a ejercer labores que le corresponden a los agentes federales civiles, detener inmigrantes indocumentados o resguardar para enfrentarse a narcotraficantes, por ejemplo, o a otros criminales. Son una fuerza de apoyo, como los utilizó Bush y como los utilizó Obama, de apoyo logístico, de apoyo físico para mover, por ejemplo, barreras físicas que son móviles, o construir el cerco. Para eso pueden actuar, por eso son la Guardia Nacional y están al servicio de los gobernadores
de los estados de la Unión Americana en situaciones de crisis. El memorándum, que está dirigido al Departamento de Defensa, de Seguridad Interior y al de Justicia, lo dice muy en claro. Le da 30 días a estas tres dependencias federales Trump para que le entreguen un reporte detallado sobre la estrategia que van a implementar en la frontera con México de la Guardia Nacional. Trump se justifica con un argumento. Sostiene que la situación en la frontera ha llegado a un punto de crisis, a una especie de anarquía que es fundamentalmente incompatible, dice el documento, con la seguridad y soberanía del pueblo estadounidense. Y además define que la Guardia Nacional permanecerá en la zona limítrofe sur de los Estados Unidos hasta que el Congreso modifique las leyes migratorias y le dé los fondos para construir un muro. Esto se llama estrategia política con fines electorales de Donald Trump al Congreso Federal estadounidense. Olvídate del de México. Trump está haciendo campaña con el tema fronterizo. Y repito, está demostrando ser cada día más astuto de lo que la gente piensa. Jesús, ¿ante qué estamos? ¿Ante qué estamos? ¿Una cortina de humo? ¿Qué? ¿Qué tan grave es esta nueva afrenta, como la han calificado algunos políticos y analistas mexicanos? Bueno, en México se afrentan de cualquier cosa. Yo lo que sí veo aquí, a mí no me interesa lo de la Guardia Nacional, sinceramente. Trump puede hacer en su país lo que su gana le dé. Eso no significa nada. La Guardia Nacional, repito, no va a realizar acciones migratorias. No puede. Se lo prohíbe la Constitución de los Estados Unidos, Vicente. Ni el Pentágono. Por eso es la ambigüedad que se creó cuando Trump anunció la militarización de la frontera, y como es tan ambiguo, no dejaba en claro si estaba hablando de elementos del Pentágono o la Guardia Nacional. Y fue hasta en la noche del lunes cuando la Casa Blanca sacó un comunicado explicando que era la Guardia Nacional, y eso ya cambió en forma y en los hechos la nueva realidad en la frontera. ¿De qué se ofenden los políticos mexicanos? Debería de darles vergüenza que no han creado la situación económica necesaria para que los mexicanos no busquen salir del país y emigrar a los Estados Unidos, en donde son víctimas no solo de acciones graves contra sus derechos humanos, sino sometidos a situaciones vergonzosas en materia racial. Y eso es lo grave. El resto es politiquería. No va a cambiar en nada la presencia de la Guardia Nacional. Trump lo está utilizando para presionar al Congreso antes de las elecciones de noviembre, y ahora lo veo así, para que aprueben unas leyes migratorias a modo y a gusto de Donald Trump, de mano dura, porque sabe que está en riesgo a partir de noviembre el control representativo en el Congreso, que los demócratas pueden recuperar la Cámara de Representantes y apoderarse del Senado. Y ahí sí, Donald Trump se va a quedar maniatado y se va a dedicar a lanzar puros tuitazos, como dices tú. Oye, pero Jesús, en política no va a poder hacer nada. Pero vaya maldición para México y para los mexicanos, ¿no? En su momento, cuando la campaña de Donald Trump se venía abajo, o al menos los analistas así lo posicionaban, es recibido en Los Pinos, es llevado a México. Y ahora en que se encuentra entre tantos escándalos, entre tanta situación, en que pierde, por ejemplo, escaños claves para los republicanos en diferentes estados ante los demócratas, vuelve México y los mexicanos, vuelve el tema de inmigración a ponerlo en otro nivel, desafortunadamente para nosotros, ¿no? Yo no digo que está en otro nivel, yo digo que está en el mismo nivel. No está haciendo nada en materia migratoria aquí que empeore la situación. No puede. No hay ninguna legislación en el Congreso que se esté analizando. Está utilizando lo que puede. ¿En qué afecta a la Guardia Nacional? Si les ayudan a revisar los radares, pues lo hacen. Lo que quiere es que haya más personal en ese sentido. Ahora falta la coordinación con los gobernadores.
con los 4 gobernadores de la frontera de sur de los Estados Unidos. Y ahí posiblemente encontrará compatibilidad Donald Trump con el de Arizona, que es republicano, con la de Nuevo México, ya mis hasta bolas, con Texas, pero a lo mejor no con California. Allí hay un gobernador demócrata. Y todo, reitero, no perdamos de vista, y por favor, que la gente entienda, y es más importante ahora para los hispanos o latinos que tienen poder de voto en Estados Unidos, que lo hagan, porque si no, sí va a ser lamentable. Imagínate que el Congreso apruebe en estos momentos, como quisiera Trump, una ley de mano dura en materia migratoria. Eso sí sería la grave. La Guardia Nacional, pues, sería lo de menos. que se quede donde está. Sí, sería lo de más, menos. Es más, otra cosa, eso es lo que está jugando Trump. No es tonto, es más astuto de lo que piensan. Es muy, pero muy astuto. Por eso juega con tanta ambigüedad, por eso miente tanto. Él lanza el anzuelo a ver quién lo muerde. Y muchos han caído, hasta los de su partido. ¿Cuántas veces los ha traicionado? Ni siquiera es de su partido. Lo adoptaron como candidato, porque era el que funcionó mejor en 2016. Pero otra cosa, aun cuando Trump, y lo puede hacer porque es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, le guste o no a los generales del Pentágono, puede enviar a los elementos del Pentágono, del Ejército y la Marina a la frontera. Pero tampoco podrían actuar en contra de los inmigrantes. Ahí sí creo que sería muy grave, porque sería una fuerza de disuasión. Nadie en su sano juicio querría cruzar la frontera viendo ahí en la zona limítrofe a soldados entrenados para matar en materia especializada, con un poderío militar increíble, pero no lo pueden usar a menos que sean atacados. Y no creo, ahí sí, que ni siquiera los narcos se atreverían a levantar sus calibres 50 en contra de un marino estadounidense. Jesús, para cerrar, Peña Nieto dice que no va a fijar postura hasta que le aclaren de qué se trata esto. Ayer lo dijo ante los colegas de La Fuente. Y mientras tanto, el Senado de México le pide suspender cooperación bilateral en temas de migración y de seguridad hasta que no se ponga las pilas Donald Trump y respete a México. ¿Qué piensas de estas dos cosas? Lo del Senado me parece que es un mensaje moral que estaba obligado a hacerlo, porque fue por unanimidad. Hasta el PRI lo aprueba. Y eso es congruente con la política exterior que por años, con la excepción del sexenio de Vicente Fox, se manejó para la relación no solo con Estados Unidos, sino con el resto de los países del planeta. Peña Nieto lo que quiere es precisamente, y sabe lo que está ocurriendo, es que regrese Videgaray, que le explique lo que habló en oscurito con Kushner, y con eso conformarse. Ya Peña Nieto está terminado, Vicente, no importa lo que diga. Todo mundo en México no se está fijando en él, se está fijando en los candidatos a la presidencia. Y ahora, sin querer, hasta Donald Trump está haciendo campaña a favor de López Obrador. El día que se dé cuenta, se va a arrepentir, porque López Obrador no es el candidato ideal para los intereses de su gobierno. Pero con lo que está haciendo, al único que favorece es a López Obrador. A ver, explícame un poco más sobre eso, porque es interesantísimo que con lo que está haciendo Donald Trump está apoyando a López Obrador sin querer. Pues precisa, porque está utilizando estrategias como el envío de la Guardia Nacional, que repito, no tienen implicaciones en materia migratoria, pero que en mensaje político electoral se puede leer que contrasta con lo que ha dicho López Obrador en los últimos años, de no ser entreguista a Washington, como lo está demostrando el gobierno de Enrique Peña Nieto en el comunicado de la Cancillería, y con lo que dice Trump que hicieron con la caravana. Eso le favorece
a López Obrador, le está poniendo una charolita de plata para decir, ahora tú contrarréstame respecto a lo que dice el gobierno, respecto a lo que dice el PAN, que por años también tuvo una política entreguista hacia Washington. Lo tenemos con la iniciativa Mérida, lo tuvimos con Vicente Fox. Entonces, en ese sentido le favorece, y creo que muchos lo están entendiendo en México. Es más, yo puedo decirte que seguramente conozco a muchos que están detrás de la campaña de López Obrador, han de estar contentísimos con lo que está haciendo Donald Trump, porque le favorece electoralmente. Porque los mexicanos que están en México, y ahí sí, perdón si se ofenden los que están aquí, tienen otra visión de lo que ocurre en Estados Unidos y especialmente con Donald Trump. Se ríen de Trump, se ríen de los estadounidenses por el tipo de gobierno que tienen y con demasiada justificación. ¿Por qué les va a preocupar la presencia de la Guardia Nacional en la frontera? Te insisto, esto debería ser un ejemplo para que en el Congreso Federal Mexicano y en el próximo gobierno que se viene después de los comicios del 1 de julio, intenten modificar la política económica del país para disminuir el flujo de migrantes por necesidades, no solo a Estados Unidos, sino también a Europa. Y eso es lo más importante, eso es lo que exigen los mexicanos que están en México. No que te le pongas al tú por tú a Donald Trump. A tuitazos lo puedes hacer, pero también hay que poner los pies sobre la tierra. Así se llame Donald Trump o como se llame, estamos hablando del presidente de los Estados Unidos. Excelente análisis, mi querido Jesús Esquivel. Te mando un abrazo y gracias por tu tiempo, por tus opiniones, por tus comentarios. Un abrazo, Vicente. Buenos días. Gracias, don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en la capital estadounidense, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, hablando sin